¿Y si la verdadera historia aún no te la contaron? El día siguiente. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Hola a todos, hoy regresamos a ver un Artis Historia Militar para conocer lo que España construyó en América, el día siguiente de la conquista. Alguien dirá, ¿pero vamos a hablar de la frontera norte? Sí, pero lo vamos a hablar con un experto, con un gran comunicador, que seguro que más de uno lo conoce y no hace falta ni presentarlo. Tenemos el nuevo libro de Juan Miguel Zunzunegui. Hola, Juan. Bueno, Zunzu, como te ponen ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Francisco? Encantado. Pues más encantado yo, que me encanta escuchar tus programas que intentan mostrar un poco la verdadera historia, ¿no? La verdadera historia común de la vieja España y la nueva España, ¿no? Esta historia común de México y de España. Pues, y que es por añadidura la historia común de España y de todo el continente americano. Sí, sí, efectivamente. Pues vamos a hablar de tu nuevo libro, publicado por Esfera de los Libros, que se llama Al día siguiente de la conquista, la historia de lo que España construyó en América. Y esto es muy interesante, esto que construyó, ¿no? Porque mucha gente vive, ¿no?, de una leyenda negra creada en su momento como arma política. Y yo no digo nada, porque a lo mejor yo hubiese hecho lo mismo contra el imperio contra el que combatía. El problema es que los españoles y los americanos nos comimos completamente esa leyenda negra y por X motivos se sigue, ¿no? Se sigue transmitiendo. Últimamente se rompe ese discurso y se empieza a fijar en lo bueno también. No caer en la leyenda rosa completa, pero sí destacar lo positivo que tuvo una historia común, ¿no? Bueno, a ver, es muy importante no caer en una leyenda rosa, porque de pronto es absurdo si simplemente dices, no, no fuimos los malos, de hecho fuimos los buenos, como de pronto plantean algunos contra este gobierno mexicano que de pronto dice que España nos tiene que pedir disculpas y están los que dicen, no solo eso, tendríamos que dar las gracias y cuando te vas a esos extremos, pues no logras lo único que estamos necesitando, que es reconciliarnos, hermanarnos y reconocernos como el único pueblo que somos. Luego, cuando digo esto del único pueblo, como nos han educado con esta estúpida idea de que existen las razas y de que cada pueblo es una raza distinta, hay que entender una cosa, el pueblo es la patria es la lengua es la patria, tú eres un pueblo con los que hablan tu lengua, porque de pronto es bien importante recordar, no solamente, a ver, lo que se sabe, no solamente que somos 600 millones de personas que hablamos español, no solamente el tema de que evidentemente los que hablamos la misma lengua nos entendemos porque comprendemos el lenguaje, es entender toda la historia que trae la lengua. O sea, en este caso, la lengua española trae la historia de Grecia, la historia de Roma, la historia de la tradición judio-cristiana, la historia de la filosofía griega, o sea, hay toda una cultura metida en nuestra lengua. Y luego si hablas además de la lengua española en América, que eso tal vez allá en España lo tienen menos claro, pero casi el 15% de las palabras del español que hablamos en México tienen relación con el náhuatl, que simplemente lo castellanizamos, o en la península de Yucatán con el maya, o en el Perú con el quechua, ¿no? Y cuando la lengua se mezcla, es el mejor ejemplo de que los pueblos se han mezclado. Y cuando los pueblos se han mezclado, pues ya no puedes hablar de dos pueblos, ¿no? Una vez que el español y el indio tienen un hijo, ¿y el hijo qué es? Claro. ¿A Pues, quién pues quiere más? ¿A papá o a mamá, no? exacto, pues el hijo Efectivamente. es las dos cosas, ¿no? Pues claro, en el libro, ¿no?, vas hablando un poco del tema, ¿no?, primero, de la destrucción, ¿no?, de esa historia común, en el fondo con objetivo político, ¿no? En México hablas de 200 años ya de independencia y se sigue culpando a España de todo lo que pasó, ¿no? Es decir, la realidad es que no es así, ¿no? En tus libros y en tus programas hablas mucho, ¿no?, del legado histórico, ¿no?, de España, incluso también datos que se hablan y parece que se olvidan que, por ejemplo, Ciudad de México era la ciudad más rica del Imperio Español en el momento de la independencia, ¿no? De todo el imperio, pero además, datos como ese, que la Ciudad de México, pues, era la más rica del imperio español. Pero además, sí, a ver, cuando vienen españoles a México, a mí me encanta llevarlos a que vean nuestra catedral. Nuestra, de ustedes y de nosotros, Ujú. porque la hicimos todos, ¿no? Esta catedral que nos tardamos casi 300 años en construir.
Yo no he visto a un solo español que no se quede con la boca abierta 5 minutos frente a la Catedral de México. Es una bestia, es un monstruo, es gigantesca, es monumental, y es preciosa, y está llena de arte barroco, y está llena de arte neoclásico, y está llena de fe, de devoción, de belleza. Y bueno, pues esto es solamente un ejemplo de todo lo que hemos hecho juntos. Y es bien importante, yo creo que lo que tenemos que hacer es empezar a conjugar bien, porque, a ver, acá en México, que nos educan con el trauma de la conquista, pues de pronto yo todo lo que digo sobre España, a ver, está desde el que dice, claro, es que a Zunzunegui le pagan la corona española, ya quisiera yo, le paga la corona española, es un súbdito del rey, solo habla bien de España. Y le tengo que estar recordando a mi gente acá en México, no estoy hablando bien de España, estoy hablando bien de México. O Claro, sea, hablar bien del barroco, del neoclásico, de nuestras catedrales, de nuestros pueblos, de nuestro folclore, de nuestra lengua española. Hablar bien de España es hablar bien de México. Como hablar bien de papá es hablar bien de ti. Bueno, pues hablar bien de España es hablar bien de papá, lo cual nos lleva a otro gran trauma en México, porque con todo el trauma de la conquista, siempre, también por costumbre, nos hemos referido a España como la madre patria, ¿no? Entonces yo a los mexicanos les digo, ¿qué crees? Para hacerte más duro el trauma, España no es la madre patria, España es el padre patria, porque la madre patria es América. Y a ver, entonces entender Bueno, es la el madre padre, patria porque en el mestizaje España aportó más hombres que mujeres, eso es cierto. no solamente que España aportó No, más sí, hombres que sí, sí. mujeres, que es un hecho, mm, mucho más allá. ¿Quién recibe a los españoles en América? Bueno, Bueno, los reciben pueblos completos, pero los reciben mujeres. Estos españoles que bautizan, que es, ojo, muy importante, bautizan a las mujeres, se casan con ellas y tienen hijos con ellas. Pero además, es bien interesante porque algo que me gusta mucho decir en México es, México se parece mucho a España, pero no es España. Cada país de Hispanoamérica se parece mucho a España, pero no es España. Y cada país de Hispanoamérica nos parecemos entre nosotros, pero no somos iguales. Eso es hermoso. Y eso es porque España, a través de sus hombres, principalmente extremeños, principalísima, a ver, los extremeños, yo no sé cómo la lleven los extremeños de hoy en día. Los extremeños tendrían que tener un orgullo de sí mismos. O sea, los extremeños, hombre, no le quiero quitar nada a todos los demás españoles en todo este periplo que es el siglo XVI, pero los extremeños son una cosa fuera de serie, nunca habían visto el mar, cruzaron el océano y poblaron un continente, porque el 80% de los hombres que llegan con Cortés son extremeños, y a sí, partir de con ahí, Cortés y Pizarro, sí. y la migración va a ser extremeña y luego andaluza, y otra vez la lengua, ¿no? Cuando tú ves el español que hablamos en México, pues es andaluz. O sea, es decir, no, que en México no hablamos castellano, ¿eh? Que en México hablamos andaluz. Y hasta nos comemos un poco la palabra. ¿ya? Y luego el andaluz que pasa por las Canarias, y en las Canarias es donde hablan del usted, y nosotros hablamos con usted. Y el acento y la forma en la que hablamos español nos habla hasta del viaje que se hizo, ¿no? Pero bueno, esos extremeños llegan a diferentes lugares de América, lo que hoy es México, lo que hoy es Perú, lo que hoy es Colombia, lo que hoy es Venezuela, y en cada uno de esos lugares, lo que es Bolivia, y en cada uno de esos lugares la historia se va a repetir muy similar. En Perú pasa muy similar a como pasa aquí en México, pueblos, imperios con pies de barro que no eran tan grandiosos como nos dicen, que están peleados entre sí, y un puñadito de españoles que aprovechan ese caos y juntan aliados indígenas y todos juntos, indígenas y españoles, construyen un nuevo poder. Y entonces, pero claro, no es lo mismo llegar al mundo náhuatl que llegar al mundo maya, que llegar al mundo quechua, que llegar al mundo andino, que llegar al mundo aymara. En cada lugar al que llegan los españoles, yo digo que América tiene como diferentes úteros, ¿no? Y la semilla española deja algo diferente en cada útero americano. Entonces tienes un padre patria que es España, un madre patria, una madre patria que es América, y México es el hijo. No sé por qué nos cuesta tanto trabajo No, no, entender no, eso. y hablaremos del tema ese del hijo, ¿no? Porque claro, antes de llegar los españoles no existía una concepción como de México como tal. Eran, bueno, había alianzas, ¿no? Había enemigos entre ellos también. Y Hernán Cortés no conquistó todo México, conquistó una parte de lo que sería la zona central de México. El resto viene en siglos posteriores, porque en México se va construyendo a posteriori, ¿no? Es decir, casi podemos decir que es
México, si hubiese puesto otro nombre, a lo mejor se llamaría de otra manera, ¿no? Por ejemplo, si los tlaxcaltecas, es una pregunta que a veces, hablando con alguien, si hubiesen dicho, mira, los tlaxcaltecos, ¿no? Hubiesen conquistado México, Tenochtitlan, y hubiesen dicho, no, a partir de ahora se llama esto la ciudad de Tlaxcala, ¿no? ¿Se llamaría México México o se llamaría Tlaxcala? Mira, si México se llamara Tlaxcala, tal vez no tendríamos los problemas de identidad que tenemos. El Claro. problema es que los libertadores del siglo XIX, libertadores muy entre Mm. comillas, del siglo XIX, son los que eligen México como nombre. Hay que recordar que aquí no había nada llamado México cuando llega Cortés, y de hecho no hubo nada más que una ciudad llamada México Ujú. durante todo el virreinato. Nadie se refería a este territorio como México. Era la Nueva España, y ya para el siglo XVIII, XIX, que ya el criollos que quieren borrar esa identidad le llaman estúpida, la América septentrional. Pues eso te quita toda identidad, ¿no? La América septentrional, pero nunca se llamó México. Si nos llamáramos Tlaxcala, pues tal vez tendríamos claro que somos hijos de conquistadores, Ujú. porque también recordar que 400 españoles, que es con lo que llega No puede. Cortés, no pueden conquistar un país, nunca, jamás. Bueno, si tú programas de historia militar, pues lo sabes, ¿no? O sea, o al revés, si un país es conquistado por 400 personas, ese país tenía que ser conquistado. O sea, Vale. algo que es conquistado por 400 Claro. personas no fue glorioso, no fue enorme, no fue sabio. Entonces, tenemos que contarnos la historia de manera muy diferente, eh, pero entender que todo mexicano de hoy, sin importar cómo se llame el país, se llama México, me gusta mucho el nombre, lo celebro, pero todo mexicano de hoy es descendiente de conquistadores. No dije de españoles, es descendiente de conquistadores. Pueden ser españoles, texcocanos, tlaxcaltecas, cholultecas, huejotzincas, totonacas, xochimilcas, chalcas, porque todos esos pueblos se unieron a Hernán Cortés y juntos tomaron la ciudad de los mexicas, que eran el pueblo opresor de Mesoamérica. Juntos se liberaron, y al día siguiente de la queda de Tenochtitlan empezaron a construir esta cosa hermosa que tenemos hoy. Ujú. Sí, sí, coincido contigo. De hecho, se empieza a construir al poco, ¿no? Ya llegan los primeros frailes, ¿no? No podemos decir a lo mejor misioneros, porque la misión como tal surge posteriormente, ¿no? Con los experimentos jesuitas, pero sí que empiezan los primeros, ¿no? Y hablando de esa unión, ¿no? De esa mezcla, ¿no? Está el mestizaje, ¿no? Entre hombres y mujeres, incluso Hernán Cortés ya intenta, ¿no? Vincularse con las familias nobles, ¿no? Porque esto es importante, que lo que hace al final los españoles cuando eran pocos es coger el sistema de poder interno que tenían los propios pueblos indígenas, ¿no? Y heredar, en algunos casos, las familias nobles, ese poder mediante el mestizaje, ¿no? Por ejemplo, nuestro fundador de la Guardia Civil Española es descendiente, Moctezuma. ¿no? De Carlos Montezuma, ya está ahí. Descendiente directo, creo que en 13 generaciones, una cosa así, del mismísimo, o de 15 generaciones, del mismísimo Tlatoani Moctezuma. Y por supuesto, de pronto es muy conocida, por supuesto, la historia de Hernán Cortés y Doña Marina, eh, pero hay que recordar que Hernán Cortés, conforme fue avanzando desde lo que hoy es Veracruz hasta lo que hoy es la Ciudad de México, fue cazando a su gente. Porque claro, Cortés va a entender algo que es bien importante entender hoy porque no lo entendemos. Aquí no hay un país, esto no es un país, no es una cultura unificada, no es un solo pueblo, no hay unión lingüística, no hay unión cultural, no hay unión religiosa, no hay unión monetaria, de hecho no hay moneda. O sea, es un estadio de civilización completamente distinto, donde es muy común, bueno, igual que en la realeza europea, claro, vamos a firmar alianzas y las alianzas se pactan con matrimonios. Y entonces, claro, la primera vez que, por ejemplo, que al grupo de Cortés le entregan 9 mujeres, que es en lo que dice el estado de Tabasco, que es cuando reciben a Doña Marina. De pronto ahí también nos queremos contar la historia donde, claro, les dan mujeres como botín sexual de guerra. Y dices, no, porque aquí casi no hubo guerras. Ujú. Estos pueblos, o sea, cuando ven llegar a Cortés y a su gente, Cortés siempre va con el tema de, no, no, vengo en son de paz, quiero que platiquemos, hay que dialogar. Estos pueblos son guerreros todos. Entonces, ellos empiezan el diálogo con madrazos. Así es el protocolo. Yo no puedo simplemente decir, bueno, platiquemos. Entonces, lo primero siempre era encuentro. Y después de medir fuerzas, ojo, en combates cuerpo a cuerpo. Los combates de la llamada conquista siempre fueron cuerpo a cuerpo. De pronto nos dicen, no, es que las armas de fuego. A ver, Cortés trae 12 arcabuces. Eso. 12 arcabuces, eso no es venir con armas de fuego. O sea, 12 arcabuces, 13 ballestas, un puñadito de cañones y claro, y no traen pólvora. O sea, la pólvora se humedece, la pólvora se pierde, la pólvora se hunde, ¿no? Entonces, son combates cuerpo a cuerpo. Y una vez que se han mostrado fuerzas, es cuando estos pueblos dicen, bueno,
platiquemos. O sea, ya te demostré, que es bien importante, ya te demostré que no necesito la alianza de paz, ya te demostré que te puedo vencer. Platiquemos. Y a la hora de platicar es cuando viene el tema, ok, vamos a aliarnos. Entonces, en Tabasco, tengan estas 9 mujeres. No es un botín de guerra, es tengan estas 9 mujeres para que se casen con ellas y seamos hermanos. Desde el Sí, sí. principio ese es el concepto, seamos hermanos. ¿Y Cortés qué hace? Bueno, a ver, hay que entender también la época. Lo primero, bautízalas. Entonces, bautizadas. Que hay que entender que bautizar en esa época no es solo hacerte cristiano, es incorporarte a una civilización y en este caso a la corona española, ¿no? Y claro, entonces las bautizan, les ponen nombres en español y Cortés va dejando a sus hombres en esas tierras. Y ya, ustedes ya se quedan aquí con sus mujeres y nosotros seguimos, bueno, y seguimos en contacto, ¿no? Cuando los tlaxcaltecas finalmente hacen lo mismo, los tlaxcaltecas le presentan batalla a Hernán Cortés, miden fuerzas durante 2 días, los tlaxcaltecas dicen, bueno, ya estuvo, vamos a pactar, y en el momento de pactar aquí están estas 20 mujeres, y los tlaxcaltecas le dicen lo mismo, 20 mujeres, para que tengan hijos con ellas y seamos hermanos. Y en ese momento, bueno, de las primeras 9 mujeres de Tabasco es donde Cortés conocerá a doña Marina. De estas 20 mujeres que entregan los tlaxcaltecas, pues una de ellas fue bautizada como María Luisa Xicoténcatl, que es la hija del líder de los tlaxcaltecas, y Cortés la casa con Pedro de Alvarado. O sea, no solo es Cortés con doña Marina, Cortés va casando a sus capitanes con estas mujeres. A ver, todos llegan a entregarle sus hijas a Cortés, porque entienden que él es el líder y Claro. te la entrego, cásate con ella. Cortés va diciendo que no por todos lados, no porque haya estado casado en Cuba, que eso no le importa, la verdad, pero Cortés sabe que todos quieren con él, o sea, que todos quieren entregarle a su hija, y él sabe que tiene que guardarse porque la alianza más importante es justo con él. Y si él ya se casa con la hija de un cacique, esto tal vez lo imposibilite para otros pactos. Entonces va repartiendo con sus capitanes y él nunca se casa. Por eso no se casa con doña Marina finalmente, ¿no? Pero que sí es un tema de vamos a aliarnos, vamos a casarnos, vamos a tener hijos. Esto está pasando entre 1519, 20 y 21 y se ajusta perfectamente a una de las últimas proclamas que hace Isabel en 1504, cuando dice, cásense. La propia reina Isabel dijo, cásense indios con españolas. Fíjate qué interesante, Isabel, sin saber nada de América, porque cuando Isabel murió seguían sin llegar a América, al continente, a tierra firme, pero ella había dicho, cásense españoles con indias para que seamos un pueblo y seamos hermanos. Y es la misma noción que van a tener los pueblos de acá, tengan estas mujeres para que tengamos hijos y seamos hermanos. Ahí ya no hay guerra. Claro, y después en el caso de Isabel, ¿no? Aparte de lo que muchos hablan, ¿no? Del oro, ¿no? La ansia de oro y poder, hay que recordar que también existía algo que mueve o movía especialmente, ¿no? En la Edad Media y en la Edad Moderna a las personas, que era la religión. Y en ese aspecto, ¿no? El testamento, ¿no? De Isabel de evangelizar hace que también todo lo que hablemos posteriormente hay que ir siempre a elementos religiosos, ¿no? Yo, por ejemplo, iba a poner unas imágenes, cuando dijiste antes del que vaya a México, ¿no? Yo tuve la suerte de estar en México varias veces, porque tengo familia allí, o bueno, tengo familia política y tuve familia mía, digamos, de sangre. Y esto es un pequeño pueblo en Oaxaca, un pequeño pueblo con un pequeño convento, y no es una joya, digamos, del arte barroco que aparezca en los manuales, pero sí lo es, porque es una de las primeras iglesias en las que indígenas pintan al estilo barroco para demostrar que también tenían los sentimientos del arte, ¿no? Del europeo. Y para mí sí es una joya del arte, porque esto es sin mestizaje, esto es barroco mestizo del comienzo, digamos, de casi mediados del siglo XVI, y para mí es una pasada. Es decir, en Oaxaca está la gran convento, ¿no? Dominico, ¿no? Con todo el pan de oro, pero esta joyita es un ejemplo del mestizaje, ¿no? Tan característico de América. Bueno, y estás mostrando justo algo pequeño, una joyita. Hay unas grandes joyas. El propio convento de Santo Domingo en Oaxaca, que aquí en México cuando me preguntan, cuando la frase que se hizo en el sexenio pasado, ¿no? ¿Dónde está el oro que se robaron los españoles? Pues ahí frente a ti. Ve al centro de tu ciudad, sin importar cuál sea, y ahí está el oro que se robaron los españoles. Hay un templo muy bonito, chiquito y muy sencillo entre comillas, que es Santa María Tonancintla,
Es que hasta el nombre es mestizo, ¿no? Santa María, que obviamente es en honor a la Virgen. Tonantzintla. ¿Qué significa la palabra Tonantzintla? Viene de Tonantzin. Tonantzin es la diosa madre de los pueblos nahuas, ¿sí? Entonces, Tonantzin literal significa nuestra santa madrecita. Tonantzintla es la tierra de nuestra santa madrecita. Entonces, Santa María Tonantzintla es como decir Santa María, ¿no? Entonces, la Virgen, la Madre, la Madre. Y si tú entras a ese templo de Santa María Tonantzintla, esto es barroco mestizo en toda su gloria. El pan de oro, la forma de las pinturas, y bien bonito, está lleno de querubines como todo el arte barroco, pero los querubines son tlaxcaltecas. O sea, los querubines son de piel tostada, no son blanquitos, ¿no? Y en lugar de imágenes de Dios, aparecen señores tlaxcaltecas con sus penachos. Y esto quiere decir que evidentemente los frailes están diciendo, sí, o sea, no, esto no es así, hazlo como quieras. Si te vas, por ejemplo, a ver la Catedral de Puebla, eso es algo que los mexicanos tendríamos que entender. Voy a poner, tengo aquí una imagen que creo que aparece hasta un guerrero por aquí. Eso es Tonantzintla, sí. A ver, es que ve eso. Porque de pronto luego pasa, tanto en México y también pasa en Europa, se llega a pensar que el arte barroco o neoclásico o en general virreinal de México es como copia del europeo y por lo tanto es como el europeo, pero un poquito malo, sí. Y no, a ver, el arte mexicano, hay cosas que superan por completo. Superar es una palabra que no hay que usar en arte, ¿no? Pero la Catedral de Puebla. Estoy buscando la que estuve ahí, voy a buscar las fotos. Se llevó 80 años más o menos de construcción. A ver, por dentro es como estar en un templo del Renacimiento italiano. O sea, el tipo de cúpula, el tipo de bóvedas de cañón que tiene, el tipo de decorados en los techos, es como estar en un templo italiano del siglo XVI. La Capilla del Rosario en Puebla, ahí para que lo busque la gente, Capilla del Rosario, ahí está todo el oro que se robaron los españoles, está en esa capilla, todo es repujado, bueno, la plata, todo es repujado de plata, bañada en oro. Y cuando te hablan de esclavitud, que hay que recordar que aquí siempre estuvo prohibida la esclavitud, la prohibió Isabel en 1504, se prohibió en las leyes de Burgos en 1512, la prohibió el Papa Pablo III en la bula Sublimus Deus, eso es precisamente el rosario, la prohibió Carlos V en las leyes nuevas de 1542, pero vamos a pensar, porque así nos gusta pensar en México, trágicamente, que aunque siempre estuvo prohibida la esclavitud, los desgraciados españoles esclavizaron a los indios. Ahora trata de hacer esto con esclavos. Esto que acabas, todo esto que estás mostrando, tú puedes obligar a tus esclavos a cargar piedras y a amontonarlas y a construir. Tú no puedes obligarlos a que les quede así de bonito. Tú no puedes obligarlos a que su arte sea sublime. Entonces hay que entender que esto se construyó con devoción, que esto se construyó con fe, porque hay que entender que en el siglo XVI la fe y la devoción movían a las personas. Hoy que no hay nada sagrado, eso nos parece absurdo, pero así era el siglo XVI. Los españoles que llegan con fe. Y algo motiva a Hernán Cortés era la fe. No estoy diciendo que no busquen fama, gloria y fortuna, porque sí que la buscan, pero están motivados por la fe. Y tan están motivados por la fe que fíjate qué bonito. Como efectivamente son aventureros que buscan fama, gloria y fortuna, no todos son Hernán Cortés, un ilustrado universitario. Entonces, claro que empieza a haber abusos. Y aunque esté prohibida la esclavitud, claro que intentaron hacer esclavos. Quieren fama. Sobre todo con aquellos pueblos que se habían rebelado por algún motivo o los pueblos que no estaban, digamos, bajo vasallaje. Es decir, es verdad que estaba prohibida la esclavitud de aquellos pueblos protegidos, ¿no? Pero aquellos pueblos, digamos, de indios de guerra, ahí sí que era factible. Por ejemplo, en las guerras chichimecas hubo su debate, ¿no? De qué hacer con los indios rebeldes. Y hubo frailes que decían, no son rebeldes porque jamás estuvieron bajo la corona. Exacto, entonces, no están rebelando. Claro. Y entonces tampoco pueden ser tratados ni como infieles, ni como son neófitos. Y claro, a ver, por eso Hernán Cortés empieza a bautizar de manera masiva. Todavía no está nada muy claro sobre si se puede o no esclavizar a los indios de acá, pero hay una cosa muy clara, un cristiano no puede esclavizar a otro cristiano. Entonces, ¿qué hace Hernán Cortés? Pues yo te bautizo, ya son cristianos, ya no los puedes esclavizar, ¿no? Entonces, un esclavo no construye esto. Esto se hace con fe. Bueno, decía, ¿qué pasa entonces? Claro que empieza a haber abusos. ¿Qué hace de inmediato la corona cuando dice, nuestra gente está abusando? Pues mándales a su conciencia. Por eso mandan frailes. Y es bueno, aquí está el aventurero, el conquistador, el explorador que quiere fama, gloria y fortuna y está dispuesto a abusar. Pero a ver,
Algo que impactó a la gente de acá. Tú imagínate Hernán Cortés, ya después de la caída de Tenochtitlan, que prácticamente es un tlatoani, que además Cortés se incorpora de inmediato a la cultura. Cortés se viste como español y se adorna como indio americano y tiene jaguares domados. O sea, Cortés se convierte en un mestizo. Y de pronto llegan los primeros 12 franciscanos en 1524, presididos por Martín de Valencia. Entonces tú imagínate a esta gente que ven a Cortés como un dios, como un conquistador feroz, amable pero feroz, terrible. Y de pronto llega un fraile chiquito, descalzo, con un sayal, súper humilde, y que Hernán Cortés y tras él toda su gente se postran. El indio entendió muy claro, tienes un problema, habla con los del sayal. Porque está claro que si hay abusos, esta gente los contiene. Y como estos españoles, por más abusivos que sean algunos, como Pedro de Alvarado, tienen fe y creen en la fe que tienen, llega el fraile y te aseguro que el español que está buscando gloria, fama y fortuna se llena de coraje, pero se aplasta. Sí, No sí. le puedes decir que no al fraile. Y los frailes eran casi el brazo, digamos, ejecutor de las leyes del rey, porque no llegaban a muchos sitios. Es decir, claro, mucha gente dice, no, es que las leyes eran solo papel mojado. No, No. es que era imposible llegar a algunos lugares y los que, por ejemplo, en la zona de Nuevo México, en los momentos de expansión en el siglo XVI y XVII, eran los frailes, los dominicos y los jesuitas los que intentaban hacer cumplir los mandatos de la corona, ¿no? Mira, por ejemplo, hay una iglesia, esta es la iglesia de Acolmán, que está en Colman, Teotihuacán, sí. muy cerca, que es un ejemplo de las primeras iglesias. Todavía tiene esa forma de fortaleza, ¿no? Y se ve muy bien este atrio, que se conserva en algunas, que era para hacer las primeras catequesis, cuando tenían muchos pretendientes, ¿no? A ser neófitos, estaban al aire libre hasta que se bautizaban. Y esto era el lugar donde se hacía esa predicación. Que eso es algo muy típico de las iglesias del comienzo de, digamos, de la presencia española, ¿no? Claro, y es que pasa otra cosa, hacen estos atrios gigantescos porque antes de la llegada de los españoles, aquí el templo no tiene interior, son los Claro. basamentos piramidales, ¿no? Arriba hay un adoratorio, al adoratorio solo entra el sumo sacerdote, el pueblo nunca ha entrado a un templo. Entonces imagínate estos frailes que dicen, ya construimos un templo y nadie quiere entrar. Los pueblos Claro. de aquí no quieren entrar porque nunca se ha entrado al templo. Y entonces, bueno, pues si tú no quieres entrar al templo, tengo que agrandar el templo y entonces tengo que consagrar el atrio que sea parte del templo. Pero este de Acolman, además, que estás mostrando, es muy interesante. Este convento ya estaba listo por ahí de 1545, si no es que antes. Es un convento originalmente franciscano y a mediados del siglo XVI los franciscanos se lo cedieron por petición de Felipe II a los agustinos. En la portada de este convento de Acolman tienes el símbolo agustino y el símbolo franciscano, pero además el hombre que está detrás de la construcción de este convento franciscano, Fray Andrés de Olmos. Andrés de Olmos también es muy importante, nadie lo conoce, ni acá ni allá, pero es muy importante Andrés de Olmos porque es el primer fraile que hizo aquí en México una gramática de la lengua náhuatl. Y es bien importante entender el tema de las gramáticas. Yo lo digo todo el tiempo, cuando se habla del genocidio, del exterminio, entonces, ¿por qué les haces una gramática? Hay que entender, pensemos en Antonio de Nebrija y su gramática del castellano. Hacer una gramática de una lengua es un trabajo intelectual monumental. Ya es difícil si esa lengua, como el castellano, ya está escrita. Ahora imagínate que llegas acá donde se habla náhuatl. El náhuatl no se escribe, se usan dibujos. Y entonces tienes a estos frailes aprendiendo náhuatl, haciéndose prácticamente nativos del náhuatl, para usar el alfabeto, bueno, el abecedario latino para escribir el náhuatl y hacer una gramática. Es un trabajo monumental que te puede llevar toda la vida, como Fray Bernardino de Sahagún también. No haces la gramática de un pueblo al que quieres exterminar. Haces la gramática de la lengua de un pueblo con el que te quieres entender, si no, ¿para qué haces su gramática? Claro. Y de hecho, era tan importante esto que cuando en mi libro, ¿no? Ahora voy a hablar de mi libro para que la gente lo conozca, así que Adelante. ahí en la frontera norte dedico un tema específico a las misiones, ¿no? Y especialmente a las escuelas que tenían las órdenes en Ciudad de México para enseñar lenguas. Y cada misionero aprendía por lo menos la lengua náhuatl, pero también una de la frontera, ¿no? Para que cuando llegase allí encontrase una lengua, un intérprete que le sirviese para ir avanzando por las tierras, ¿no? Porque al final es cierto que al principio
bautizaba así masivamente, ¿no? La bautizaos todos. Pero llegó un momento que se quiso una verdadera evangelización, ¿no? Y para eso hay que hablar individualizada. claro, y hay que hablar el idioma. Y ahí es esencial, ¿no? Todo eso no solo de náhuatl, sino de todas las lenguas, se mantuvo su gramática, se hizo un recopilatorio que sirvió y sirve incluso para que no se perdiesen esas lenguas, ¿no? Porque muchas de ellas estuvieron a punto de perderse, no en época Nueva España, sino en época posterior, ¿no? En el siglo XIX, cuando el México independiente prohíbe hablar, cuando el México independiente impone la lengua española que nunca fue impuesta durante el virreinato. Y la mejor prueba de eso, porque luego me encanta la gente, ay, qué bonito hablas, pero ¿y dónde están las pruebas, no? Pues es que las pruebas están frente a nosotros, ¿no? Que en el momento de la secesión, en 1821, cuando Nueva España se convierte en México, hay 6 millones de habitantes, de los cuales 4 millones son indios que hablan su lengua indígena y no hablan español. Si el 60% de la población es india y no habla español, eso solo te puede decir, no hay genocidio, no hay masacre, no hay imposición de lengua, porque aquí están, aquí hay 60% de la población india hablando su lengua. Pero ojo, el México que nace en 1821 tiene 60% de población indígena. El México que sale de la revolución 100 años después tiene 7% de población indígena. Perdón, ¿cuándo murió la población indígena? En el siglo XIX. ¿Quién mató a los indios entonces? Pues el México independiente. Y como eso es vergonzoso para nosotros, pues mejor le echamos la culpa a Hernán Cortés. ¿Mm? Algo que no solo pasó en México, por ejemplo, en Argentina la mayor parte de la muerte de indígenas se produce en las guerras estas posteriores a la independencia también. Creando los estados nacionales modernos del siglo Sí. XIX, bajo ese esquema positivista del siglo XIX, donde, no, es un solo pueblo, un solo país, una sola lengua, una sola forma de pensar, todos tenemos que ser iguales. Eso era muy del siglo XIX y eso fue lo que destruyó a estas comunidades indígenas, pensando solamente en México. Todos estos pueblos indios tienen fueros, tienen sus propios fueros especiales, como las ciudades tenían sus fueros en España, ¿no? Porque claro, por un lado, estos pueblos pactan, se hacen vasallos, se bautizan, se incorporan finalmente a la corona, pero al mismo tiempo siguen siendo los pueblos que son y hay tradiciones que no quieren dejar. Los pueblos indígenas de México no dejaron sus tradiciones y la mejor prueba de ello es que hoy las siguen festejando. Solo se prohibió una cosa, el sacrificio humano. Y perdón, si por un tema de relativismo cultural vamos a justificar el sacrificio humano, estamos perdidos. Pues lo hacen, lo hacen. No, claro que lo hacen, porque pues, no te han sacrificado a tu hijo, a tu hermano, a tu Claro. padre o a tu esposo. Pero cuando sí te lo han sacrificado y luego ves cómo se comen su corazón y cómo se comen su muslo y cómo echan el cadáver por las escalinatas del templo para que el pueblo dé cuenta de todo lo demás, perdón. Sí, hay relativismo cultural, pero sigue siendo sacrificio humano, sigue siendo canibalismo ritual. Es cierto que es ritual, es cierto que hay un profundo simbolismo religioso detrás de esto, sí, eso es verdad, Ujú. pero sigue siendo sacrificio humano y canibalismo. Sí, sí, sin duda ninguna. Pues tenemos, se va construyendo, ¿no? Una nueva España, o Nueva Granada, o Nueva. Al final se intenta, ¿no? Repetir las instituciones españolas y claro, hay que entender que todas estas instituciones españolas surgen en un momento de, digamos, de reconquista, ¿no? Es decir, al final, gran parte de lo que está pasando en América es lo que pasó en Andalucía, en Extremadura, en el momento de expansión, ¿no? Hay instituciones que sirven durante la conquista y desaparecen, ¿no? Y algunas de las que eran la leyenda mala, ¿no? Por ejemplo, son instituciones justo de la conquista, pero al poco ya empiezan a aparecer otras instituciones, ¿no? Cuando dices, por ejemplo, que se concede a ciertos grupos derechos como si fuesen ciudades, ¿no? Y eso es cierto. E incluso en las ciudades había como un alcalde, ¿no? De españoles o alcalde de castellanos y Un un alcalde alcalde de indios, de claro. indios. No porque fuese segregador, sino para proteger a los indios de los abusos de los castellanos, porque había alguno que abusaba. Eso es Hombre, y algo todo el que siglo XVI, la Ciudad de México siguió siendo gobernada por la nobleza indígena. Ujú. Todo el tiempo. Y bueno, a ver, se habla mucho, hablando de instituciones que desaparecieron rápido, la encomienda. Sí, La una de ellas. encomienda, pues, a ver, que tiene sentido. Eh, Estos aventureros que llegaron sin saber a qué venían y arriesgaron su vida, quieren un premio.
¿no? Y el premio es, estas tierras son tuyas y los indios que viven en estas tierras se hacen como feudos, ¿no? Son como tu servidumbre feudal, no son tus esclavos, pero sí trabajan para ti, pero tú tienes que evangelizarlos. Y esa encomienda, por supuesto, generó abusos. Y Felipe II acabó con la encomienda. Fue muy importante para empezar la construcción y después ya no era importante. Y sin embargo, también había indios con encomiendas. Isabel de Moctezuma, ¿no? La hija de Moctezuma, ojo, Isabel de Moctezuma tenía la encomienda más grande de toda la Nueva España. Esa mujer indígena tenía más que cualquier español. Y cualquier cantidad de nobles tlaxcaltecas, texcocanos y mexicas tuvieron sus encomiendas, y muchos pueblos indígenas de hoy son resultado de esas encomiendas, porque esos pueblos también fueron conquistadores, ¿no? Los tlaxcaltecas, los texcocanos, los cholultecas, y entonces también tuvieron sus encomiendas, luego se les quitaron. Y hay instituciones que se quedaron para siempre, ¿no? Como, bueno, desde luego, como los cabildos, los ayuntamientos, pero me gusta mucho pensar en las universidades, porque aquí en 1551 hay universidad, y en la universidad pueden estudiar los indios, y el Colegio de Santiago Tlatelolco, que es exclusivo para indios, y los primeros hospitales, desde 1524, Hospital de Jesús, fundado por Hernán Cortés, dotado en su testamento, para indios. El primer hospital para españoles en México se construyó hasta 1600. Quiere decir que la principal preocupación del siglo XVI es cómo las epidemias, que es inevitable que llegaran epidemias, están atacando principalmente a la población indígena. Bueno, pues hay que hacer hospitales para la población indígena. Y los hospitales indígenas de Nueva España usaban ciencia médica europea y herbolaria tradicional americana, gracias al trabajo de grandes personas como Fray Bernardino de Sahagún. A ver, que Bernardino de Sahagún, franciscano también, estuvo 60 años trabajando en Nueva España, entendió cosas tan simples como esto. Esta gente se enfermaba antes de que llegáramos y se sabían curar antes de que llegáramos. ¿Qué hacían? Y empieza a preguntar, oye, empieza a aprender náhuatl. Fíjate qué difícil aprender herbolaria al mismo tiempo que estás Sí, aprendiendo sí, la sí. lengua, ¿no? Oye, cuando te dolía esto, ¿qué hacías? Y cuando... y van incorporando y se hacen tratados. Uno de los capítulos del gran libro de Bernardino de Sahagún, Historia General de las Cosas de la Nueva España, es un tratado de herbolaria. A ver, aquí hay integración, fusión y mestizaje todo el tiempo. Conquista no hubo jamás. Bueno, algo de conquista hubo, sí. Bueno, sí, 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 sí. A ver, españoles e indios españoles, juntos eso, pues, conquistaron Tenochtitlan, que no no, no, México. y no solo esa zona. Por ejemplo, en mi libro, la zona de, digamos, de las guerras chichimecas, el papel de los tlaxcaltecas, que fueron, digamos, para habitar la zona, se les concedió algo que era esencial para cualquier español, y el sueño de cualquier español de la época, que era ser hidalgo, y se les concedió a 400 familias Así de es, Tlaxcala la hidalguía. La hidalguía, y eso significaba ser un don y no pagar segundo, impuestos, y es muy así es. importante esto, claro. Bueno, pues además, eso que señalas, o sea, definitivamente quiero tu libro, porque eso es bien interesante. Claro, hay que conquistar el norte, pero la conquista del norte se refiere mucho más a la conquista del territorio, a la conquista de algún país que no existe. Estos chichimecas, recordarle a la gente, es el nombre que... Los chichimecas eran despreciados por los propios pueblos de aquí No, antes de les que... daban salvajes, sí. Sí, sí, son los nómadas del norte, son los bárbaros del norte, nómadas y salvajes y chamanes. Y por eso nadie se metía en el lejano norte. Ahí van los misioneros al lejano norte, bueno, hay minas y todo lo demás, pero claro, hay que poblar y recordarle a la gente que aquí casi no llegaron españoles. Oye, ¿cómo? Aquí, a ver, en 300 años de virreinato, en toda América migraron algo así como 150,000 españoles. Es nada, en 300 años en toda América. Entonces necesitas poblar el territorio que conquistas. ¿Con qué? Pues con la gente de acá. Entonces, justo negociar con 400 familias tlaxcaltecas, que fue muy difícil porque no se querían ir, porque son pueblos arraigados a sus tierras. Y sin embargo, los tlaxcaltecas fundaron San Luis Potosí, Zacatecas, Santa Fe de Nuevo México, Mazatlán. Los tlaxcaltecas conquistaron las Filipinas y los tlaxcaltecas las defendieron de los piratas coreanos y japoneses cuando estos las quisieron conquistar. O sea, tlaxcaltecas peleando en Filipinas contra japoneses en nombre de don Felipe II. ¿Dónde hay una conquista ahí? Sí, sí. No, esto hay que recordarlo eso. Y los otomíes también se unieron a... Y en mi libro hablo de la iglesia de San Miguel Arcángel, que tiene
una especie de, digamos, lucha entre el bien y el mal, y el bien son otomíes vestidos Al estilo digamos, español. a la Sí, sí. española. Sí, sí, sí. Bueno, y a ver, la ciudad de Querétaro, una de las más bonitas e importantes de México, que a ver, cualquier español que llegue a Querétaro dice, ah, mire, es como Sevilla, pero en pequeño. O sea, Ujú. porque claro, a ver, Querétaro, como cualquier cantidad de ciudades, de las 30 ciudades que fundó España en lo que hoy es México, solo en el siglo XVI, se fundan 30 ciudades de la nada. Porque México es reconstruir sobre algo que ya había, igual que Oaxaca, pero Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, estas surgen de la nada. Querétaro en particular surge en una zona otomí. Esto es bien interesante porque aquí aparece, no sé si tú lo menciones a Conín. Conín era un indio otomí, de la zona que hoy es Querétaro. Los otomís, para ubicar a la gente, es el pueblo, los verdaderos pueblos originarios de acá, los que estaban aquí 3000 años antes que los náhuatls. Conín era un indio otomí que fue bautizado con el nombre de Don Fernando, Don Fernando de Soto, y claro, cuando los españoles están buscando fundar ciudad en Querétaro, los pueblos otomíes de ahí les quieren dar batalla, y es Conín ya bautizado el que les dice, oigan, ¿para qué nos peleamos? Vamos a pactar con ellos, vamos a hacer una alianza, vamos a trabajar juntos. Y estos otomís, fíjate, otra vez lo de medir fuerzas, estos otomís dicen, sí, totalmente de acuerdo, hay que pactar con esta gente, pero tenemos orgullo y dignidad. Necesitamos una batalla simbólica Ujú. antes de pactar. Tan simbólica fue esa batalla, le llaman la batalla del Sangremal, el Cerro del Sangremal, ahí se enfrentan españoles contra otomíes a puñetazos. Bueno. Y después de 3 horas de puñetazos, ya, brindaron juntos y fundaron la ciudad de Querétaro. ¿Dónde Ujú. está la conquista? Pues no, en ese caso es pactado todo. De hecho, es muy interesante que en todas las expediciones que se hacen al norte, el contingente español es muy pequeño. Es decir, a lo mejor van 100 hombres de armas y van 500 gentes del país, ¿no? Sí, claro. Esto claro, porque no había gente, es decir, esto es algo esencial, ¿no? De hecho, hay tantas cosas interesantes de las que hablar. Por ejemplo, estaba buscando las fotos de Tasco, un pueblo que cuando lo Santa encuentre, Prisca. si alguien lo pone, si alguien lo ve, pensará que estamos en España, en un Claro. pueblo, digamos, de Andalucía. Sí, Perfectamente sí. podría ser cualquier pueblo, ¿no?, de la zona de Granada, ¿no? Y Y que busquen perfectamente. imágenes de Santa Prisca, que es la parroquia, que bueno, bueno. Y fíjate, estos templos, aunque Santa Prisca es ya más reciente, pero todos estos pueblos, bueno, Guanajuato, si ves Guanajuato es lo mismo, parece también algo andaluz, pero templos como la Catedral de Puebla, como la Catedral de México, la de Puebla se llevó 80 años, la de México 250, la de Morelia, que se llamó Valladolid durante el virreinato, se llevó 100 Ahí, años ahí estuve también, sí. y son las torres catedralicias más altas de América. Cuando un templo tarda 100 años en ser construido, eso mismo te habla de que no hay conquista. Si tú, a ver, ¿por qué comenzarías? Pero es igualito a cómo construían las catedrales en España. Siempre me acuerdo de la Catedral del Mardi de Alfonso Falcones, que te narra muy bien este tema de cómo de pronto el pueblo dice, bueno, vamos a hacer una catedral. Y claro, la generación que traza con cal, ¿no?, la forma de la catedral y empiezan a construir, ellos saben que no la van a ver No, no, terminada, no. pero la empiezan, saben que sus hijos no la van a ver terminada. Piensan que con un poco de suerte sus nietos, pero más bien seguramente sus bisnietos, son los que la van a ver terminada y la empiezan. ¿Qué quiere decir eso? Que estás en tu hogar. No estás en un territorio conquistado, no al estilo británico de, llego, conquisto, esquilmo riquezas, me las llevo. No, este es tu hogar, por eso te dedicas a construir un templo. Sí, O, sí. y seguramente viene en tu libro, es bien interesante, ahí a donde llegan los ingleses, ¿qué es lo único que se desarrolla? Puertos. ¿Por qué? Porque el inglés dice, extraigo riquezas y puertos para llevármelas. Ahí está la parroquia de San Miguel Arcángel. Y en México casi no se desarrollan puertos porque no hay, o sea, claro que hay un flujo constante de comercio, pero de comercio, no de Ujú. extraer Sí. riquezas. Y la vía principal de la Nueva España se llamaba el Camino Real Tierra Adentro y va Ujú. de la Ciudad de México a Santa Fe de Nuevo México, pasando por todas estas ciudades, casi todas fundadas por tlaxcaltecas. Y cuando tu principal ocupación es un camino real tierra adentro, es porque vives ahí, porque Sí, sí. estás desarrollando el país en el que vives. No, y Lo, después, claro, y después hay mejoras, ¿no? Porque al final, no, España no llevó nada, ¿no? Llevó la conversión de los caminos pensados en portadores, ¿no? Que llevaban todos su espalda a caminos reales,
que al principio eran de mulas, ¿no? Y después ya pasaron carros, y es importante, ¿no? Que al final el comercio fue fluyendo por todo el espacio, por esas vías, ¿no? El camino real de tierra adentro y el camino Veracruz-Acapulco también, ¿no? Esencial. Bueno, esencial, además el camino de Veracruz a Acapulco, esencial para formar la primera gran globalización de este planeta, porque otra vez, en 1565, desde Filipinas, Puerto Vallarta y San Blas, bueno, no se llamaba Puerto Vallarta entonces, eh, salen las expediciones de López Legazpi y Andrés Urdaneta, que con tlaxcaltecas conquistan Filipinas, encuentran el tornaviaje, porque Cortés ya había mandado expediciones a Filipinas que sí llegaron, solo que nunca pudieron volver. Eh, el hecho de poder volver inauguró lo que fue la ruta comercial más importante del mundo durante 200 años. Aquí en México le llamamos la Nao de China, ustedes lo conocen como El el Galeón de Galeón de Manila. Manila, pero a ver, hay que ubicar que el Galeón de Manila no es el nombre de un barco, es el nombre de una ruta comercial que hacen varios barcos. Entonces tienes la ruta que va de Manila a Acapulco. También recordando que una vez que la Nao ancla en Manila, se queda ahí 3 meses o 4, y navegan otros barcos pequeños, más pequeños, por todo el sureste asiático y hasta China. Entonces tienes 4 meses de un comercio tremendo en el sureste asiático, y luego está Nao que llega a Acapulco. De Acapulco esa mercancía atraviesa y se va quedando en las ciudades, sobre todo la de México. Gran parte de nuestra comida y trajes típicos vienen del sureste asiático, para llegar a Veracruz, de donde sale la flota de Barlovento, que va cuidando también toda la mercancía, y entonces estás dándole la vuelta a medio planeta. Y esta ruta comercial, que es la más importante del mundo durante 200 años, no tiene su sede en Madrid, tiene su sede en la Ciudad de México, donde están los consulados comerciales que regulan esa actividad, y todo ese comercio se lleva a cabo con el Real de Plata, con el Real de A8, que se hace con plata de Nueva España y que se acuña en la Ciudad de México. ¿En qué conquista dejas que tu conquistado maneje la economía? Sí, sí. Siempre está en la teoría, ¿no? Esa de nos robaban, ¿no? El quinto, ¿no? Bueno, el quinto era un impuesto que existía también aquí, es decir, es un quinto, el quinto real, que básicamente es el 20%. Para que ya se haga la quisiéramos cuenta, hoy pagar el es 20%. lo que yo pago solamente de IVA en cada compra que hago, más el IRPF, más el impuesto de no sé qué, más no sé qué. Bueno, y no sé ojo, qué. que ese quinto real, ese 20%, solo es sobre la producción minera, plata y oro. Ojo, cuando llegan los españoles, aquí no había producción minera. Es una actividad económica que se crea a partir de la llegada de los españoles. Pero ese quinto real, sobre todo en tiempos de don Carlos y don Felipe, regresa completito, porque con el quinto real la corona financia universidades y hospitales. Sí, sí. No, es un tema que parece que se olvida, ¿no? Es decir, Hubo una red cuando, de hospitales gratuita en toda América. sí, sí. Y ¿Dónde? después, ¿dónde? No, en ningún lado. Después, en la época también, los misioneros, por ejemplo, en Sonora, Sinaloa, ¿no? Los jesuitas, crearon una red también no me acuerdo el nombre, que era el papá, bueno, no me acuerdo el nombre ahora mismo del misionero, que creó una red en la que cada pueblo era especialista en una artesanía, y juntos hacían un comercio interno y los excedentes los vendían a Ciudad de México, algo que a día de hoy suena muy moderno, que era una cooperativa, ¿no? Y ya se hacía en la época, en el siglo XVI, en las misiones jesuitas de Sonora y Sinaloa, es decir. Eso hacían mucho los curas, por ejemplo, ya en tiempos de la llamada independencia, José María Morelos, sacerdote, él era sacerdote de 2 pueblos de lo que es el estado de Michoacán, de Carácuaro, y se me está olvidando el otro, pero bueno. Pero justo lo que hacía Morelos era organizar a la gente de estos pueblos para producir diferentes cosas, y él se la llevaba, sobre todo a la ciudad de Valladolid, hoy llamada Morelia, pero justo donde él tenía ahí una casa que era para tienda de todos estos productos, y lo que sobraba de ahí lograba colocarlo en la Ciudad de México. Entonces justo tienes a estos sacerdotes organizando, pues sí, cooperativas en base a actividades comerciales que no existían antes. No, eran artesanías que no existían, ¿no? Y Es decir, se cerámica. genera Sí, sí, riqueza, pues sí, sí, sí. cuando tú introduces una actividad económica que no existía, no solamente no estás robando, estás aportando. No, y por ejemplo, algo que no existía casi, podemos decir, toda la ganadería, ¿no? Por ejemplo, es verdad que cuando se descubren las minas, ¿no? En el centro de México,
con ese camino real de tierra adentro. No solamente esto hay que explicarlo, las enfermedades que se transmitieron también por todos los viajeros, emigrantes, digamos, internos, ¿no? De zona del sur que se iban a trabajar a las minas, porque no eran minas de mano de obra esclava, eran minas asalariadas, y alrededor se fueron creando localidades que se dedicaban a la ganadería, ¿no? A hacer haciendas para dar de comer a los mineros, ¿no? Toda esa zona de, digamos, del México central, ¿no? Pues sí, justo actividades que no existían y que por lo tanto no puedes hablar de robo, pero deja tú la ganadería, que por supuesto aquí no había, con lo cual, ojo, ganadería no solo es una actividad económica, pensemos en la dieta, pensemos en el aporte de proteína, porque aquí prácticamente no hay, o sea, aquí la proteína viene de los insectos principalmente, claro, del conejo y del venado, que son de cacería, pero los conejos y los venados son del Tlatoani y Moctezuma. Entonces no es que tú te los vas a comer. A ver, por eso cuando hay fiesta religiosa y avientan los cadáveres por la gente del templo, pues hay que entrarle, necesitamos proteína. Un Pero, taco de cochinita pibil. exacto, bueno, como digo yo, tacos de cochinita, ahora con carne de cerdo. No, es que yo creo que es el cerdo lo que sustituyó en los Exacto, pues, a ver, el cerdo, por supuesto, pero ¿sabes cuál fue la máxima revolución aquí cuando llegan los españoles? Puede parecer tonto, pero es la más importante, el arado y la yunta. Bueno, no, eso claro, es Porque igual que aquí, igual que los romanos trajeron aquí el arado romano, que era mejor que el claro, porque arado. aquí la agricultura se hacía con un palo, o sea, la Sí. coa, que es un palo puntía con punta, y es meter el palo a la tierra, hacer un hoyo, echar tus semillas, tapar y hacer otro hoyo. Con eso no alimentas a la población. Entonces tú imagínate esta gente cuando ven unas bestias como los bueyes y una bestia como el arado de hierro y ver cómo se daban abriendo surcos con esta facilidad, lo cual te permite, ojo, pasar de la coa al arado, y aquí se pasó en un día, te multiplica por 10 tu capacidad de alimentar a la población. De hecho, las misiones, por ejemplo, en la zona actual de Estados Unidos, ¿no? Se dedicaban a formación profesional de los indígenas. Es decir, tú te haces cristiano, pero mientras tanto aprendes agricultura, que te va a Claro. servir para vivir mejor. Y de hecho, era casi lo que tiraba a mucha gente a vivir. Es decir, vivir en la misión era el hecho de aprender agricultura y tener una comida que no tenías como recolector. Porque aunque había pueblos que en el norte tenían su huerta, ¿no? Basada en el regadío, era bastante poco productiva, ¿no? Y al final, cuando llegó el arado y sistemas de abono y todo esto, al final, claro, aumentó la cosecha y el modo de vida. Y a ver, es que se genera prosperidad para todos. De pronto me dicen, y otra vez para no caer en leyenda rosa, entonces me estás diciendo que todo lo hermoso. No, 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 no. los seres humanos hemos sido cabrones toda nuestra historia, todo, pero no los españoles, los seres humanos. Desde el antiguo Egipto hasta hoy, los seres humanos podemos ser muy, 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 muy buenos y muy, muy, muy malos. ¿Y qué pasó aquí? Como en todo el mundo, pues una mezcla de todo, ¿no? Pero, y claro, a ver, se está dando en América, cuando llega a España, el encuentro, el choque cultural más importante de la historia de la humanidad. Estas dos mitades del planeta separadas desde la era de hielo se están juntando y si no hubiera llegado España y hubiera llegado Inglaterra, Francia o Portugal, simplemente hoy todos hablaríamos inglés, francés y Sí. portugués y nadie estaría hablando de pueblos indios porque hubieran hecho lo que hicieron, destruirlos. Pero llegó España y España tal vez porque llevaban ya 1500 años mezclándose, porque tan pronto recordarle en México, yo le tengo que estar recordando al mexicano que no hay tal cosa como el español, así como un solo pueblo. A ver, hay que ubicar que el español ya es una mezcla de toda Eurasia. O sea, si algo ha hecho el español durante 1500 años antes de llegar a América era mezclarse, ¿no? Tal vez no de manera voluntaria, pero el tema es que son una mezcla de griego, romano, tarteso, celta, ibero, visigodo, árabe. Y cuando llegan acá, y también es muy importante decírselo al mexicano y al español, no existe tal cosa como el indio. Aquí No. hay De docenas y todo. docenas de pueblos distintos que también se han mezclado toda su vida. Y estos dos pueblos que nunca han dejado de mezclarse, ¿qué hicieron? Pues mezclarse. Ujú. Es que, ¿qué cosa van a hacer? Oye, que fue difícil, sí. Que fue violento, sí. O sea, que hubo conflicto, sí. Que hubo abuso, sí. Pero qué bonito nos quedó México. Es que, perdón, despreciar la llamada conquista
es despreciar México. Si tú, yo siempre le digo, a ver, tú sal a la calle en México a preguntarle así al mexicano que te encuentres, oye, ¿qué es lo que más te gusta de México? Y te van a hablar justo, te van a hablar, no, pues de las catedrales, los pueblos virreinales, el barroco, el neoclásico, nuestra gastronomía, nuestra música, nuestra danza, el mariachi, la charrería. Dices, bueno, pues todo eso que a los mexicanos les encanta de México es virreinal. Se construyó particularmente durante el siglo XVI, pero bueno, en los 300 años de virreinato. Entonces, no puedes amar a México y despreciar a España porque, lo voy a decir como se tiene que decir, es que, como diríamos edades, México es la otra España. Sí, sí, ahí no tengo dudas ninguna. En lo mío personal siempre fue así. Hablando de lo malo, ¿no? Por ejemplo, un personaje que podemos decir que hizo cosas mal es Nuño de Guzmán en la conquista de lo que sea Nueva Vizcaya. Y ahí a ese personaje, la propia monarquía española lo juzga y lo encierra y muere Hombre, encerrado en un torreón. Es decir, esto es importante entender que en España tenía algo que no hay ahora, que es el juicio de residencia, que eso es algo que podíamos volver a mirar como posible, ¿no? Es decir, que cualquier gobernante al acabó acabar tu su mandato. encargo, ven a dar cuentas. Sí, sí, ven a ver qué hiciste y la gente que tenga alguna denuncia fundada de abusos, Todo, sí, se claro. investigará todo. Sí, sí. Bueno, a ver, por supuesto está Nuño Beltrán de Guzmán, que justo, oye, que fue un desgraciado, cabrón, sí, y lo juzgaron y lo encerraron Sí, sí. y lo excomulgaron. El primer obispo, Fray Juan de Zumárraga, viajó de regreso a España para presentar un caso contra Nuño Beltrán de Guzmán. Entonces, nunca hay un indios unidos contra españoles. O sea, hay los que estamos construyendo una nueva civilización y están, como siempre ha habido, los malvados. Y están entonces los que, como el primer arzobispo dijo, a este hay que ir a denunciarlo. Y a ver, en los archivos de Indias hay cantidad de documentos de juicios de indígenas contra autoridades españolas. Perdón, el azteca te comía y no podías denunciarlo ante nadie. Entonces, a ver, aquí hoy hay abuso, sí, y puedes ir y denunciar y hacer un juicio y ganarlo. A ver, que no se nos olvide, es que aquí de pronto en México pensamos que la monarquía, el poder absoluto, pensamos que el monarca de verdad dice y las cosas pasan como si fuera Dios. Recordar que el mismísimo Hernán Cortés tuvo un pleito legal de 25 años con don Carlos I. Ujú. 25 años peleándote contra el emperador. Y Sí, sí. ganó. Sí, que en otros lugares no es posible, ¿no? Hay que recordar que incluso en aquella época el poder del rey estaba limitado por, bueno, por las cortes, limitado por los fueros de cada reino, porque era soberano de muchos reinos y cada reino tenía sus propias leyes. Sí, tienes que entenderte con cada súbdito de diferente forma. Sí, sí. Pues todo lo que estamos hablando me encanta. Y un poco en tu libro, claro, es un libro publicado en Esfera de los Libros de España o también en México. ¿Está pensado para el público, digamos, español o para el americano? Porque claro, España necesita saber que lo que hizo en América está bien, pero la América necesita saber sus raíces, ¿no? Y yo, Claro. claro, Bueno, cuando hice el libro, yo dije, va, historia de España. Pero es verdad que es historia de España y de México y de Estados Unidos, porque al final es una historia común, pero es la historia de los tres por separado. Es decir, yo no puedo decir que la historia de España no es la de México, porque estuvimos juntos, pero la de México es la de España también. es que es la misma historia. A ver, Claro, la historia de España no se puede entender sin México. Es, porque de pronto también tenemos esta idea que yo que hablo mucho de la hispanidad, entonces cuando dicen, entonces hay que dar las gracias. No, la hispanidad no es algo que España le heredara a América. La hispanidad es algo que españoles e indios construimos juntos en América, que eso es bien importante. Y gran parte de la riqueza americana, por supuesto que contribuye en España, sin ir más lejos, Madrid. O sea, Madrid es una capital imperial que se construye con riqueza americana. Entonces, la historia de España no se puede entender sin América, la historia de México no se puede entender sin España, la historia de Estados Unidos tampoco se puede entender sin España. Y por eso digo que patria es lengua. Todos hablamos español, tenemos una historia, la de los hispanohablantes. Ujú. Pues coincido contigo en este tema, porque al final yo, por ejemplo, este libro que me aventuré a hacer en su momento, lo hice cuando empezaron a derribar estatuas en Estados Unidos de Fray Junípero Serra, un pobre hombre que la verdad que solo hizo el bien y no hizo el mal, A ver, dilo pero como es, ¿no? De San San, Junípero sí, Serra. sí, San, sí, 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 sí.
No, es cierto, pero yo quería ponerlo como lo que era, ¿no? Sí, Él sí. se consideraba un simple hombre, un hombre sencillo, que hizo toda su vida, dio toda su vida por los demás. Y al final le quieren tirar su estatua, ¿para qué? Para acabar con las raíces. Y el problema que en Estados Unidos no sé qué piensas, esa política no la hacían los estadounidenses, los WAPs, ¿no? Sino gente de origen hispano, de origen latino. Es decir, un Bueno, pues es que, poco es lo triste, ¿no? Es decir, que al final por el odio, ¿no?, a sus raíces, destruyen su árbol, ¿no? y también hay que entender que sí es un proyecto muy cultural, es una batalla cultural de Estados Unidos. Lo que está pasando hoy, por ejemplo, Trump y todo su tema con migrantes, parece un tema de una política migratoria. Pero si uno entiende las raíces y ves la historia, te darás cuenta que es la continuación de la batalla de siempre. Es anglosajones calvinistas tratando de sacar de lo que ubican como su tierra prometida al hispano católico. Y que si no lo sacan, que ese hispano católico no se entere ni de que es hispano ni de que es católico. Y si se entera, que sienta vergüenza porque le contamina su historia diciéndole que sus ancestros fueron una banda de ladrones. Y es todo lo contrario. Y olvidando los suyos, ¿no? Pues sí. Sí, sí. Pues, Juanjo, todo un placer. Espero que algún día volvamos a charlar sobre este tema en común, que es la hispanidad, en este caso la historia de México el día después de la conquista, que yo creo que es cuando surge México, es decir, México surge después de esa unión, ¿no?, entre europeos y americanos, es decir, antes era otra cosa, No, claro, muchos, somos un país mestizo. muchos reinos distintos que combatían entre ellos, pero yo creo que en tu libro reflejas, sin una mentalidad de ser mexicanos No, e claro. incluso sin mentalidad de ser americanos, porque hay un debate en tu libro que me parece interesante, que es el hecho de quién descubrió a quién. Eso no es importante quién descubrió a quién, sino que los europeos sí que tenían conciencia de ser Europa, pero Claro. América no tenía conciencia de ser América. No, no, los habitantes del altiplano central de lo que hoy es México le llamaban Anáhuac, el único mundo, a ese territorio. No, no tienen noción ni siquiera del territorio en el que habitan. Son pueblos que 3 generaciones antes eran chamanes del desierto. Es que también es importante entender eso, porque el momento de gloria de la civilización mesoamericana había llegado con Teotihuacán, que colapsó en el siglo sexto de la era cristiana. Y después de Teotihuacán hubo algunos intentos de renacimiento en Tula y desde Mm. luego pues con los mexica, pero son pueblos que poco tiempo antes todavía andaban vagando y buscando dónde establecerse. Los aztecas se establecieron en fecha tan tardía como 1324 y siguen diciendo, esto es el único mundo. Entonces, claro, pero es importante porque es que ahora que a España se le quiere quitar todo mérito y por supuesto se le quiere quitar el del descubrimiento de América, porque no fue descubierta, porque aquí ya había Mm. gente, porque primero llegaron los chinos, porque primero llegaron los africanos, primero llegaron los vikingos, primero llegaron los alienígenas, los atlantes, los lemures, y eso es lo que tú quieras, pero los únicos que llegaron, construyeron y establecieron un viaje de ida y vuelta que no ha terminado fueron los españoles. A ver, lo que es terrible para mí es lo que yo tengo que explicar esto en México, va. Tendré que explicar esto en España. O No, en sea, España también, te digo yo. que el español no tenga esta noción de este orgullo que debe de tener. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, el libro, ese es mi primer libro que publico directamente en España. Me lo contrató Esfera de Libros en España. Esfera no es mi editorial acá. Mi editorial acá no son capaces de publicarme en España. Afortunadamente, sí confiaron en mí los de Esfera de Libros. Y Mm. como esto es un tema que también hay que educarle a los mexicanos, sí saqué la versión México. El libro es casi lo mismo. Cambié detalles, por ejemplo, en este, pues tú ya habrás notado, hago muchos anotes a pie de página para explicarle al lector español temas muy mexicanos, muy Mm. americanos, de los que seguramente no sabes nada, comenzando por los nombres, ¿no? Y los dioses y demás. Ese tipo de explicaciones en la versión México no son necesarios. Las quité, pero son necesarias Las explicaciones de otras, claro, España, claro, ¿no? claro, claro. Y por ahí algún capitulito un poco distinto. O sea, el libro es casi lo mismo, pero sí hice una versión para cada país. Pues interesante. Y así los dos lugares del charco, ¿no? Las dos orillas del charco, Exacto. que no nos separa, sino que nos une. Y No, esto no, es los dos lados de importante, España. eso, justo. Ese plus ultra, ¿no? Más allá Ujú. de las torres de Hércules. Pues muchas gracias, Juanjo. Y si un Bueno, día quieres venir a ver un artist, esta es tu casa. Y también voy a hacer
que te llegue mi libro para que lo leas en México y Uy, espero que... estaré encantado. Hay alguno Muchísimas más en gracias. México y en Estados Unidos llegaron varios y por tanto el tuyo va a llegar a buen puerto seguro. Pues muchas Muy bien. gracias. Gracias a Y ti. si queréis decir algo al público como despedida final. Pues nada más, que el único objetivo de este libro es recordarnos que somos un mismo pueblo, que compartimos una misma historia. Y tú le decías al principio, claro, si yo fuera inglés hubiera hecho lo mismo, contarnos una leyenda negra. La culpa es nuestra por creérnosla. Y digo nuestra porque ya es momento de dejar de hablar en ellos y ¿no? Nosotros y ellos. Somos una misma lengua, somos un mismo pueblo. Durante mucho tiempo fuimos un mismo imperio. Empezaba en los Pirineos, terminaba en la Tierra de Fuego. No se trata de recuperar el imperio. Hay trasnochados que dicen que hay que unificar el imperio. No puedes vivir en el pasado, pero sí podríamos borrar rencores que no tienen razón de ser y unirnos culturalmente como la civilización que somos. La hispanidad es una civilización por derecho propio. Pues coincido contigo y lo bueno de Internet que acerca a la gente, hay seguidores de Bellum Artis en España y en todos los lugares de países de América y compartimos esa lengua que nos permite comunicarnos como hermanos que estamos viviendo en casas distintas, pero no olvidamos la raíz común. Y ahí os invito a leer los libros de Juanjo, este libro, Juan Miguel, este libro El día siguiente de la conquista, y también, si queréis, mi libro, los dos juntitos, La frontera norte. Pues Exacto. muchas gracias, Juan, y me despido de todos vosotros agradeciendo que estéis aquí, que deis a me gusta, dejéis un comentario y compartáis este programa para que llegue a más gente la verdadera historia, ¿no? Ese verdadero origen común de muchos pueblos que ahora tenemos la etiqueta latinos, hispanidad, Iberoamérica. A mí me gusta más el término hispanidad o Iberoamérica y por tanto ahí os lo dejo para que dejemos de usar ese término latinos, que es algo que inventaron los franceses para apuntarse en el club. Muchas gracias a todos y hasta la próxima oportunidad aquí en Bellum Artis, Historia Militar. Gracias y nos vemos otro día. Hola amigos de la Historia Militar. Si os ha gustado este contenido, por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Bellum Artis es vuestro canal de Historia Militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima Historia Hablada. Y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir.